Hoy te enseño 2 recetas fáciles y adorables para hacer postres que van a enamorar a cualquier pequeño y adulto también. Vamos a hacer unos postrecitos de chocolate y unos alfajores con carita de capibara. Quédate porque te van a derretir de ternura. Comencemos con los postres que son súper fáciles. En una ollita volca 40 gramos de maicena, 90 gramos de azúcar, un huevo y un chorrito de 500 mililitros de leche. Integras estos ingredientes y terminas añadiendo el resto de la leche. Removés y llevas a fuego medio. Sin dejar de remover, esperas que espese y que hierva. Después de que aparezcan las primeras burbujas, dejas un minutito más, siempre removiendo. Apagas el fuego y le añadís 100 gramos de chocolate semi amargo. Y opcional, para darle un poco más de firmeza, podés agregarle una cucharada de manteca o mantequilla. Integras súper bien y ahora pasás a los potecitos. Vas a dejarlos enfriar primero a temperatura ambiente hasta que templen y después llevas a la heladera hasta que enfríen completamente, unas 4 horas mínimo. Más adelante voy a mostrarles la decoración para darle la carita de carpincho, que es la misma que vamos a usar para los alfajores. Pero antes vamos a hacer los alfajores. Empezá integrando 100 gramos de manteca o mantequilla blandita con 70 gramos de azúcar impalpable o glass. Acá la voy a tamizar porque se le habían hecho muchas pelotitas. Continuamos agregándole un huevo que también integramos antes de añadir los secos, que son 240 gramos de harina 4 ceros, como la conocemos en Argentina, o puede ser la de todo uso en otros países. También 20 gramos de cacao amargo y una cucharadita de polvo para hornear. Primero comenzá integrando con la espátula y después volcá en la mesa de trabajo y formá la masa. Puedes presionar con las palmas de las manos hasta integrar. Es mucho mejor así porque es importante no amasar. Una vez lista, la envolves en film y llevas a la heladera por media hora. Estiras a 2 milímetros de espesor aproximadamente. Y cortas círculos del tamaño deseado. Yo las hice de 7 centímetros. Pasas a la placa con papel manteca o plancha de silicona o podés enmantecarla y enharinarla. Llevas al horno precalentado a 180 grados centígrados por 6 minutos. Una vez frías las tapitas, vamos a rellenar con 300 gramos de dulce de leche repostero. Podés hacerlo con manga pastelera o con una cucharita.
Y para bañarlos vas a derretir 150 gramos de chocolate con leche y 150 gramos de chocolate blanco. Así nos va a quedar un color más clarito. Acá el chocolate blanco es uno que tenía guardado que me sobró de otra receta, por eso es que lo ven así. Derretís a baño María o microondas en intervalos de 30 segundos. Y una vez derretido, para que nos quede más fluido, podemos agregar 30 mililitros de aceite neutro, de girasol o maíz, o puede ser aceite de coco. Lo integras súper bien. Y ahora bañas los alfajores ayudándote con 2 tenedores. Apóyalos sobre papel manteca o plancha de silicona para después poder despegarlos. Y antes de seguir con la carita, vamos a volver a los postrecitos ya fríos. Y vamos a volcarles un poco de chocolate y esparcirlo formando una capa sobre el postre. De la misma manera que en el alfajor, para que quede más clarito, derretimos 80 gramos de chocolate con leche y 80 gramos de chocolate blanco. Si preferís hacer la carita directamente sin formar una capa de chocolate, podés hacerlo, pero a mí me parece que queda mucho mejor así y que se nota mucho más la carita. Y ahora sí, vamos a hacerla. Vas a derretir un poco de lo que nos sobró de bañar los alfajores, si te sobró un poco también del postre, y le agregas un poquito de chocolate semi amargo. Esto es para hacerlo un toque más oscuro. Y también por otro lado vas a derretir un poco de chocolate semi amargo. Acá yo lo que hice es calcar en un papel desde la misma computadora la carita de un carpincho o capibara. Y arriba le apoyé el papel manteca. Ahí es donde vamos a darle la forma con el chocolate. Primero con el chocolate un poco más claro, la parte del hocico. Y después hacemos las orejitas, los ojitos y arriba del hocico la naricita y boquita con el otro chocolate. Acá grabando esta parte me costó hacerla, así que después las hice mucho más prolijas. Y vamos a hacer tantas como necesitemos para los alfajores y postrecitos. Aproximadamente salen 13 alfajores y 5 postrecitos. Y una vez que se sequen las vas a despegar, y en el caso de los postrecitos te recomiendo ya tenerlas listas antes y pegarlas antes de que se seque el chocolate que le pusimos por arriba. En el caso de los alfajores te recomiendo pegarlas con un poquito de chocolate derretido. Y si no, otra opción que capaz te resulte mucho mejor es hacer directamente las caritas sobre alfajores y postres. Puedes elegir la opción más práctica para vos. Y listo, ya tenés 2 ideas de postres capibarísticos para sorprender a todos. Contame en los comentarios cuál te gustó más y si querés que haga más recetas temáticas como esta. No te olvides de suscribirte y compartirlo con esa persona que ama los capibaras tanto como vos. Suscríbete que se vienen más dulzuras caseras, te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.